Dice el libro del Deuteronomio en el capítulo 32, versículo 43: Alégrense con él, oh cielos, y los que lo adoren todos los ángeles de Dios. Alégrense con su pueblo, oh gentiles, y que todos los ángeles se fortalezcan en él. Pues él vengará la sangre de sus hijos, cobrará venganza de sus enemigos, dará su merecido a los que lo odian, y limpiará la tierra de su pueblo. Una expresión tremendamente fuerte y que encontramos también allá en el Deuteronomio. Un Dios que venga la sangre derramada. Incluso en el mismo Evangelio, en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 18, versículo 7, encontramos la siguiente expresión: ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Vamos a encontrar un clamor muy similar a este que hacen los degollados debajo del altar en el libro de Zacarías, en el capítulo 1, versículos 12 al 13. Dice así: Entonces respondió el ángel del Señor y dijo: Oh Señor de los ejércitos, ¿hasta cuándo seguirás sin compadecerte de Jerusalén y de las ciudades de Judá, contra las cuales has estado indignado estos 70 años? Y el Señor respondió al ángel que hablaba conmigo: palabras buenas, palabras consoladoras. ¿Qué encontramos en estos textos de la Escritura? En primer lugar, desde la antropología bíblica nos encontramos que ante el ejercicio de la violencia, que es lo que va a representar la sangre que clama, cuando en la antropología bíblica la sangre está fuera del cuerpo, indica una muerte violenta. Eso es lo que va a indicar. Y en ese caso, la sangre que ha sido derramada violentamente, la sangre de los inocentes, de forma personificada, está clamando al cielo por justicia. En algunos casos, esa justicia va a ser explícitamente manifestada como una venganza. ¿Sí? Y así es como lo tenemos en el libro del Deuteronomio. En el Evangelio según Lucas, pues se habla de justicia de forma general, pero se mantiene esa idea de que Dios hace justicia a sus fieles. Y allá en el texto de Zacarías tenemos esa pregunta por el ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a estar sin hacer justicia? Imaginemos a tantas víctimas inocentes, no solo por causa de la injusticia humana, sino también por causa de calamidades y de la naturaleza, haciendo ese clamor. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a permitir que eso suceda? ¿Hasta cuándo, Señor, va a haber lágrimas por esta situación que está aconteciendo aquí? Es un grito de dolor profundo, es un grito en el que se está perdiendo de alguna manera la esperanza, y por eso se pregunta: ¿hasta cuándo va a suceder todo esto? Lo fuerte y lo más fuerte viene a continuación dentro del texto. Si pasamos al versículo 11, va a decir lo siguiente: Entonces se le dio a cada uno un vestido blanco, y se les dijo que esperasen todavía un poco hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a ser muertos con ellos. Es muy fuerte esto porque el Apocalipsis no da esperanzas falsas. El Apocalipsis no dice que la situación de injusticia que ha ocasionado la muerte de estas personas va a finalizar. Está diciendo que va a haber más muertes. Está diciendo que va a continuar esta situación. Que esperen, que no pierdan la esperanza, pero esa situación continuará un tiempo más. Aún así, a estas personas se les da un signo, y ese signo corresponde a unas vestiduras blancas. Cuando avancemos en la lectura del Apocalipsis y lleguemos casi al final, allá en el capítulo 19, versículo 8, nos vamos a encontrar con una multitud, una muchedumbre que está con vestiduras blancas para celebrar las bodas del Cordero. Pues son estos mismos los que nos estamos encontrando aquí, y ya viendo ese panorama nos podemos dar cuenta que esas vestiduras hacen referencia a la justificación que ellos mismos están clamando y que están recibiendo en este momento, y se están preparando para participar de la gran fiesta de las bodas del Cordero. ¿Sí? Se le está manifestando de esa manera, y de ese modo su clamor, en cierto sentido, se está siendo respondido, está llegando a su término.
Pues bien, ampliemos este clamor, esta mirada frente a este clamor de los que se encuentran degollados y están clamando por justicia, recordando que nos encontramos en el contexto del septenario de los 7 sellos, el septenario de los sellos en el libro del Apocalipsis. Nos encontramos aquí en el 5.º sello y vamos a pasar ahora al 6.º, ¿sí? Para comprender lo que va a suceder y cómo es la respuesta, pues tiene que ser entendida desde el siguiente sello, el 6.º sello. ¿Qué es lo que va a seguir allá en el versículo 12? Dice: y seguí viendo, cuando abrió el 6.º sello, se produjo un violento terremoto, y el sol se puso negro como un paño de crin, y la luna toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera suelta sus higos verdes al ser sacudida por un viento fuerte. Y el cielo fue retirado como un libro que se enrolla, y todos los montes y las islas fueron removidos de sus asientos, y los reyes de la tierra, los magnates, los tribunos, los ricos, los poderosos y todos, esclavos o libres, se ocultaron en las cuevas y en las peñas de los montes, y dicen a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y ocultadnos de la vista del que está sentado en el trono y de la cólera del Cordero, porque ha llegado el gran día de su cólera, y ¿quién podrá sostenerse? Pues, ¿qué es lo que estamos encontrando aquí? Miremos, profundicemos en esto que aparece aquí en el 6.º sello, porque uno podría pensar en un primer momento que este es el resultado del clamor de los degollados y así es como se está realizando la venganza que ellos están clamando. Tal vez debíamos repensarlo un poco. ¿Qué encontramos en primer lugar? Signos cósmicos. 7, o mejor 6 más 1. Si nos damos cuenta, esa enumeración, vamos a encontrar una lógica y un paralelismo con la situación que viene a continuación. Es curioso que esos mismos signos pues también los encontramos mencionados en los evangelios, especialmente en los discursos de Jesús en torno al fin de los tiempos, lo que se llama los discursos escatológicos de Jesús. Por ejemplo, en el capítulo 24, versículo 29 del Evangelio según San Mateo, dice: pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Aquí encontramos un terremoto, el sol que se oscurece, la luna como sangre, las estrellas que caen del cielo, el cielo que se retira como un libro y se enrolla, haciendo una referencia al texto de Isaías 34:4, y aquí vienen dos situaciones o dos realidades: los montes y las islas que son removidos de sus asientos. En la cosmología judía, las bases del universo están precisamente marcadas en estas dos realidades, los montes y las islas, una situación donde hay una vina. Frente a eso que se está narrando aquí, hay una realidad humana que está aconteciendo. Y en esa realidad humana, que es lo que viene a continuación, lo que acabamos de escuchar, se menciona a un grupo de personajes que reaccionan frente a esa situación cósmica. ¿Quiénes son estos personajes? Los reyes de la tierra, los magnates, los tribunos, los ricos, los poderosos y en el 6.º lugar una vina, también como en la situación cósmica, los esclavos y los libres. ¿Y qué están diciendo ellos? ¿Qué están clamando ellos? Ellos están diciendo: caed sobre nosotros y ocultadnos. ¿A quién le gritan esto? A las montañas, a las peñas y a los montes. Les están diciendo: caed sobre nosotros y ocultadnos. Pues bien, ¿qué está sucediendo aquí y cómo podemos entender lo que está sucediendo? En primer lugar, mira que hay una relación entre el número de los signos cósmicos, 6 más 1, y la enumeración de estos personajes que tenemos aquí, 6 más 1. Al final tenemos esclavos o libres, 6 más 1. Si ustedes miran el listado de estos seres humanos, de estos personajes de la sociedad, es interesante porque sigue un orden de jerarquía. Empieza con los reyes, sigue con los magnates y abajo los esclavos. Es casi como una pirámide. Y si
mantenemos esa visión de relación en paralelo entre ese cosmos que se está viniendo al piso, que se está estremeciendo desde las bases, y lo ponemos en línea con este listado, esta pirámide social que tenemos aquí, pues en últimas lo que tenemos es una pirámide de desigualdad que se está viniendo al piso. ¿Sí? Se está anunciando esa realidad y encontramos algo adicional. Mira que esta situación cósmica a veces pensamos que sucede como si fuera un designio divino simplemente, pero en el Apocalipsis hay una convicción profunda y es el principio de que lo que sucede en el trato entre los seres humanos, el modo como nos tratamos unos a otros, repercute directamente en el resto de la naturaleza, en el resto de la creación y del cosmos. Es decir, la creación misma se resiente por la situación de injusticia que se está aconteciendo y por eso se estremece también. Entonces, esa relación entre la sociedad y la naturaleza, pues la encontramos también aquí representada en esos signos cósmicos. La naturaleza misma sufre frente a las realidades de desigualdad que encontramos socialmente. Ahora centrémonos en el grito de estos personajes. Dice: caed sobre nosotros y ocultadnos. La expresión la encontramos ya desde el Antiguo Testamento, en el libro de Oseas, allá en el capítulo 10, versículo 8. Dice: también serán destruidos los lugares altos de Abén, el pecado de Israel. Espinos y abrojos crecerán sobre sus altares. Entonces dirán a los montes: cubridnos, y a los collados: caed sobre nosotros. ¿Quiénes son los que están gritando estos? Los idólatras, los que estaban rindiendo adoración a otras divinidades en lo alto de las montañas, y al ver que se acerca el día del Señor, pues empiezan a pedir que se oculte de la vista de Dios esa abominación que están cometiendo. De hecho, también esta expresión la vamos a encontrar en los relatos de la pasión de Lucas, allá en el capítulo 23, versículos 28 al 30, cuando Jesús se dirige a las mujeres de Jerusalén y les dice lo siguiente. Dice: Jesús, volviéndose a ellas, dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque he aquí vienen días en que dirán: dichosas las estériles y los vientres que nunca concibieron y los senos que nunca criaron. Versículo 30. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. La misma expresión que encontramos allá en Oseas. Aquí estamos en el contexto, lo repito, de la pasión de Jesús, que para los evangelistas, especialmente que beben de la tradición de Marcos, pues es una anticipación de la llegada del día del Señor, que ya vamos a mirar en qué consiste ese día, porque si miramos aquí el texto, pues está diciendo: ocultadnos de la vista del que está sentado en el trono y de la cólera del Cordero. ¿Por qué razón? Porque ha llegado el gran día de su cólera. ¿Y quién podrá sostenerse? Pues una de las claves de comprensión de lo que está sucediendo aquí es precisamente esa expresión: el gran día. ¿En qué consiste ese gran día? Pues tenemos que remitirnos también a las tradiciones del Antiguo Testamento, en la Torá específicamente, donde se nos habla del año del Señor o del día del Señor. Ese año del Señor o el día del Señor va a corresponder a lo que se va a llamar el año sabático. Según el libro del Levítico, en el capítulo 25, versículos 8 al 15, se dice lo siguiente: contarás también 7 semanas de años para ti, 7 veces 7 años, para que tengas el tiempo de 7 semanas de años. Es decir, cada 7 por 7, 49 más 1, cada 50 años. ¿Qué va a sonar ahí? ¿Qué va a pasar ahí? Entonces tocarás fuertemente el cuerno del carnero el 10º día del 7º mes. En el día de la expiación tocaréis el cuerno por toda la tierra. Así consagraréis el 50º año y proclamaréis libertad en la tierra para todos sus habitantes. Será un jubileo para todos, y cada uno de vosotros volverá a su posesión, y cada uno de vosotros volverá a su familia. Tendréis el 50º año como año de jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que nazca espontáneamente, ni vendimiaréis sus viñas sin podar, porque es jubileo, os será santo. En ese año de jubileo cada uno volverá a su posesión. Asimismo, si vendéis algo a vuestro prójimo o compráis algo de la mano de vuestro prójimo, no os hagáis mal unos a otros,
conforme al número de años después del jubileo, comprarás de tu prójimo